Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al tema 4 de nuestro curso de cálculo integral, propiedades de la integral indefinida. Quiero comenzar con este ejemplo antes de enunciar las propiedades de la integral indefinida. Si tenemos una función f minúscula que sea 3x al cuadrado, pues una primitiva vamos a considerar x al cubo menos 20. ¿Por qué es primitiva? Porque cuando yo la derivo, me da la función original. Recuerda que la derivada de una potencia es bajo la potencia y a la potencia le resto 1. Y la derivada de una constante o que no tenga x vale 0. ¿Vale? Ahora considera f de x. Vamos a ver qué pasa con esta función. F de x la voy a considerar como 3x al cubo menos 60. Si yo la derivo sería 3 por 3, 9, y a la potencia le resto 1. Recuerda que la derivada de constantes vale 0. Pero mira, este 9x cuadrada es como si yo hubiera multiplicado por 3 a mi función original. Pero más aún, esta f es como si yo hubiera multiplicado por 3 a la primitiva anterior. 3 por x al cubo, 3x al cubo, y 3 por 20, 60. Entonces, como que, ¿qué me estoy dando cuenta? Que si yo tengo una primitiva y la multiplico por cualquier número real, esta sigue siendo primitiva, pero también del múltiplo que le añadí. A ver, vamos a ver este ejemplo. De esta primitiva, la misma que tengo aquí, si la quiero multiplicar por menos 8, me daría menos 8x al cubo. Menos por menos más, 8 por 20, 160. Si yo derivo esta función, me quedaría 8 por 3, 24 con su signo menos x al cuadrado. Y observa que esto es como si yo multiplicara por menos 8 a la f original, porque 8 por 3 es 24 con el negativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en general? Lo que estoy diciendo de manera general es que si P es una primitiva de f, entonces cualquier múltiplo de esta primitiva sigue siendo primitiva, pero ahora de cualquier múltiplo de f. Fíjate que es el mismo múltiplo. K es cualquier número real, puede ser positivo, negativo, racional, irracional. ¿Recuerdas que esta es la definición de la integral indefinida? Es decir, que es la primitiva más una constante, es la primitiva general. Bueno, no sé si lo dije en el video pasado, pero esta es la forma de Leibniz, así lo definió el matemático Leibniz. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo quiero calcular cualquier múltiplo de esta f, la integral de cualquier múltiplo de esta f, pues es lo mismo que yo calculara cualquier múltiplo de su primitiva y pues claro que afecta a la constante, pero observa que puedo factorizarla acá y esto sería pues la primitiva más su constante, pero yo sé que la primitiva más su constante es la misma integral. Entonces, ¿a qué fórmula llegué? Y cuando yo quiero calcular la integral de cualquier múltiplo de f, es más fácil calcular primero la integral de f o la primitiva, como lo quieras decir, y después multiplicarla. Es decir, que la integral saca constantes, cosas que no tengan x, van a salir de la integral. ¿Vale? Vamos con la propiedad 2. La propiedad 2 nos dice que si P es una primitiva de f y G mayúscula es una primitiva de G minúscula, cuando yo sume o reste las primitivas, esto va a ser una primitiva de f más g o f menos g minúscula. Y bueno, nuevamente con la notación de integral, si yo quiero calcular la integral de dos funciones, ya sea suma o resta de dos funciones, pues lo que hago es pues calcular cada una de sus primitivas por aparte, es decir, la primitiva de f más o menos la primitiva de g. Y bueno, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que cuando yo quiera calcular sumas o restas de funciones, no solo sirve para dos, sirve para más, para 3, para 4, para un número finito de funciones. ¿Qué dice? Que al calcular la integral de la suma o la resta de dos funciones,
Es lo mismo que calcules la integral de la primera más o menos la integral de la segunda. Vamos a ver algunos ejemplos con estas propiedades. El primer ejemplo nos piden calcular la integral de 8x a la 7. Aquí voy a mencionar la importancia del diferencial. El diferencial nos va a decir todo lo que necesitamos integrar, que es la función que depende de x. Todo lo que no tenga x, como en este caso que se está multiplicando con x a la 7, por la propiedad 1 de que la integral saca constantes, puedo sacar el 8 y me quedo con la función x a la 7. Es más fácil calcular primero la primitiva de esto o la integral de esto y después multiplicarla por 8. Recuerda que las integrales de las potencias ya las hemos hecho. Le sumas 1 a la potencia, me quedaría 8 y este número lo escribo en el denominador. 8 entre 8, 1 y me quedó x a la 8 más c. No vayas a poner la c adentro del paréntesis, la c siempre ponla al último. Yo sé que puedes poner más 8c, pero 8 por c sería otra constante. La multiplicación de constantes, pues es una constante, o la suma de constantes es una constante. Entonces, para ahorrarte esta multiplicación de 8 por c, solo deja la c hasta el final, ¿vale? Ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos piden calcular la integral de la raíz de AB sobre 7 por y al cubo diferencial de y. Esta integral no tiene x, pero ojo, puede tener otra variable, no te espantes. El diferencial de y me va a decir qué variable se debe de quedar, que es la variable que corresponde a la función que voy a integrar. Observa que raíz de AB sobre 7 no tiene y está multiplicando a esta y al cubo. Por la propiedad 1 puedo sacar raíz de AB sobre 7 porque es una constante, porque no depende de y quedarme con la integral de y a la 3. ¿Cómo calculamos la integral de y a la 3? Pues sumamos 1. 3 más 1, 4. Finalmente multiplicamos y por raíz de AB, me queda y a la 4 raíz de AB. Y 7 por 4, 28, más la constante. Vamos con el ejemplo siguiente. En el ejemplo 3 nos piden calcular la integral de la diferencia de estas dos funciones. Recuerda que la propiedad 2 nos dice que podemos separar cuando veamos sumas o cuando veamos restas. Entonces, separo la integral esta en 2. La integral de la primera menos la integral de la segunda función. Y no olvides escribir el diferencial de x, porque luego a veces se nos olvida escribir el diferencial de x. Mira, observa que esto yo lo puedo escribir como 1/4 de x al cubo. ¿Para qué 1/4? Para en el siguiente paso poderlo sacar, porque el 1/4 no depende de x. Y uno se puede ir con la finta de que esto es una división y todavía no vemos o no sabemos cómo hacer la integral de una división. Entonces, por eso ya me evité la división. Y bueno, la integral de x a la 8, recuerda que es sumo 1, sería 9 sobre 9. Como te comentaba, el 1/4 no depende de x, sale de la integral y simplemente tengo que calcular la integral de x a la 3. Esto se queda igual. Aquí me podrías decir por qué no escribiste la constante. Aún no, hasta el final, porque esta integral arrojaría una constante y esta integral va a arrojar otra constante. Entonces, cuando yo sume las constantes, va a ser otra constante. Entonces, en lugar de hacer esta suma, me lo ahorro poniendo una constante hasta el final. Bueno, la integral de x a la 13 sería sumarle 1 a la potencia, x a la 4 sobre 4, y esto sigue quedando igual. 1 por 1, 1, 4 por 4, 16x a la 4, o lo puedes dejar como x a la 4 sobre 16, menos un noveno de x a la 9 más la constante. Esta sería la respuesta final. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo 4 nos piden integrar x menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, lo que tengo que hacer aquí es elevar al cuadrado este binomio. Y yo me acuerdo que la fórmula para el binomio es el cuadrado del primero menos, recuerda que si aquí es más, todos los términos son más,
x por 3, 3x por 2, 6x, más, aquí se van alternando los signos cuando es menos, menos, más, si tuviéramos potencias más grandes. 3 al cuadrado es 9. Y observa que esto lo transformé en una integral con 3 sumandos. Entonces puedo aplicar mi propiedad 2 de que la integral de alguna suma o resta se separa en el número de integrales de términos, es decir, 3 términos, 3 integrales. Mira, sería la integral del primero menos el 6 de una vez lo saco de la integral porque no depende de la x y me queda x diferencial de x. Más 9, el 9 también lo saco de la integral porque no depende de x y solo me queda la integral del diferencial. Vamos a integrar. La integral de x cuadrada sería x a la 3 sobre 3 porque le sumo 1 a la potencia. Menos 6. Aquí la potencia, aunque no se vea, es 1. 1 más 1, 2. Y divido sobre 2. Y recuerda que en mi formulario la integral del diferencial es simplemente x. ¿Vale? Recuerda de tu formulario de integrales inmediatas. Y en lugar de poner una constante para esta integral, para esta y para esta, solo pongo una constante normal, ¿sale? Final, para no estar poniendo C1, C2, C3 y al final cuando las sume todas, pues C1 más C2 más C3 me da C. No, simplemente pongo C. Vamos a dar el resultado final. Esto se queda igual, 6 entre 2, 3x cuadrada más 9x más c. El ejemplo 5 nos pide calcular la integral de esta división. Me vas a decir, oye, espérame, es que no me has enseñado las integrales con división. No te preocupes, fíjate bien, cuando hay un solo término en el denominador, podemos partir esta división en dos sumandos, es decir, bueno, el término de abajo afecta a cada uno de los sumandos, también se vale con resta. No se vale si aquí abajo en el denominador hay más de un término, si hubiera 2 o si hubiera 3, no puedo separarlo de esta manera, ¿vale? Eso es álgebra básica, que en nuestro curso de primer semestre lo vimos. Ahora, fíjate bien que este término va a afectar a este término, más este término va a afectar a este término. Y aplico la ley de los exponentes. 5 menos 2, 3x a la 3 y 7 menos 2, x a la 5. ¿Ves cómo esta división la reescribí para llevarlo a una forma que yo conozco? Entonces es la integral de una suma. Lo puedo separar en dos integrales. De una vez saco el 3 y me quedo con esta integral. De una vez saco el 8 y me quedo con esta integral. La integral de x a la 3 es esto y la integral de x a la 5 es esto. Vamos a multiplicar, pues aquí me quedaría 3 por 1, 3, 3 cuartos de x a la 4 y 8 sextos, pues se puede simplificar en 4 tercios de x a la 6 más la constante c.